curso en modalidad virtual, diversidad sonora y musical. Capítulo 3. Diversidad de voces y lenguas. El doctor Miguel Figueroa es nacido en España y es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Antropología de América y doctor en Sociología y Ciencias Políticas en la especialidad de Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en la UB y ha sido profesor de la Universidad Veracruzana Intercultural. Ha impartido cursos de lengua náhuatl en la Universidad Complutense y en el Museo de América de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Ha desarrollado diversos trabajos de investigación y publicaciones. La más reciente es un estudio sobre filología y lírica náhuatl antigua, titulada Xopancuicatl, Cantos de lluvias, cantos de verano, editado por la Universidad Veracruzana en 2010. Le aseguro sorpresas interesantes en esta ponencia. Onomatopeyas y aliteraciones en la lengua náhuatl, la construcción verbal de una cosmovisión sonora. Bueno, el tema de hoy, se titula Onomatopeyas y aliteraciones, pretende ser un recorrido por aquellos elementos sonoros. Ese universo sonoro, que algunos también denominan fónico, es decir, que tiene que ver con los sonidos, implica el reconocimiento de que alrededor de nosotros hay una serie de sonidos, de ruidos, de perturbaciones en el aire, que por alguna razón el ser humano decide darles algún tipo de significación. En unos casos van a ser como signos, y en otros casos se van a emplear como símbolos, pero que van a ser parte constitutivo del lenguaje verbal. La onomatopeya, cuando percibimos un sonido, teóricamente, de acuerdo con lo que se entendería que es la onomatopeya, oímos un sonido y lo reproducimos. Cuando reproducimos un sonido, estamos condicionados a la manera en cómo se nos ha enseñado a reproducir la voz. Es decir, estamos limitados por los sonidos que tiene nuestro propio idioma. Ahora, aquí hay una cuestión importante. Hay que diferenciar la imitación del sonido con la onomatopeya. La onomatopeya es una forma de codificación, es decir, de formalización dentro de la lengua de un sonido. Entonces, en ese sentido, pierde, digamos, naturalidad. Todos sabemos que los relojes no hacen tic-tac. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Seguro? No es un carro. No, es un caballo. Bien. ¿Por qué saben que es un caballo? Por el sonido. En algunos casos lo han escuchado. ¿Hay alguien que no haya escuchado nunca un caballo? Bueno, eso es. Les viene la imagen del caballo. En un caso porque hicieron la asociación entre el sonido con el caballo. Ya conocemos el caballo, por lo tanto, nuestro cerebro ha hecho una especie de signo del caballo. Igual que si viéramos la huella de una herradura, sabemos que es un caballo. Ahora, nuestra cultura nos dice que ese animal y el sonido es caballo. Pero si yo les dijera, no, cuando te dije que era eso, no quiero que me digas es un caballo, sino que es. ¿Cómo me dicen que es el relincho del caballo? ¿Alguien se atreve a decir qué hace el caballo? Relincha. Ajá, por ahí, un valiente. ¡Ji! ¿No? Culturalmente nos enseñan que cuando dibujamos un caballo relincha hay que poner ¡ji! ¡ji! Realmente el caballo hace... Pero eso no lo puedo escribir. Tenemos, a nivel verbal, dos formas de representar el sonido del caballo. Es decir, decimos que es un relincho o decimos que el caballo hace ¡ji! Entonces, hay una realidad por ahí, un entorno de sonidos, que en algún caso le damos una significación. Cuando ese sonido tiene significación, lo codificamos en una especie de palabra. ¿Qué quiere decir una especie de palabra con lo de codificación? Que intentamos reconocer, para que me entiendan de una forma sencilla, letras.
intentamos reconocer sílabas. Y en el fondo estamos intentando encontrar dónde empieza y dónde acaba. Es decir, un metro y en algunos casos un ritmo. Porque nos damos cuenta que ese sonido a veces es repetitivo, es reiterativo. Tiene sentido cuando suena varias veces, ¿no? ¿Cómo hace el pato? Cuá. ¿Verdad? Alguien dijo cuá, 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 cuá. Claro, si lo repito es más fácil de que lo encuentre, porque el pato no dice solamente cuá. Hay patos más habladores, más platicones. Entonces, la codificación se transforma en una fonetización, sonidos reconocidos con un valor en mi lengua. Voy creando letras para escribirlo, para representarlo, y puedo conformar, en lo que quiere decir léxico, palabras. Y luego vamos a ver que no es simplemente la palabra que reproduce el sonido, sino otras palabras que adquieren significación y uso para poder manejar una realidad de la cual lo más distintivo para mí es cómo suena. Entonces, vamos a tener la reproducción del sonido, pero también la representación, en unos casos, del objeto, o en otros casos, de la acción o del proceso que produce ese sonido. Bueno, entonces tenemos una serie de funciones verbales. Esto quiere decir que, fíjense qué curioso, o sea, oyendo un sonido, activamos elementos de innovación en nuestra lengua. Podemos crear muchas palabras. Podemos inventar palabras. Ahora, es muy interesante ver cómo culturalmente parece que esta forma de crear palabras se interpreta como una especie de estadio primitivo. Es una especie como de génesis de la lengua, es como nosotros antes hablábamos con sonidos, no con palabras. Pero esa visión es muy simplista. En realidad muchas lenguas lo siguen utilizando actualmente. Y no hay falta de recursos en ello. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en una sociedad más visual que auditiva. Cuando uno vive en un entorno, por ejemplo, rural, o un entorno más, es más sensible a los sonidos. E incluso cuando hablamos de animales, porque es en el fondo, el animal se le reconoce la distancia por el sonido. En algunos casos también por el olor. Hay culturas también que utilizan muchas metáforas olfativas. Sí, no se rían, no se rían. Así que el olor es un sentido muy tabú en las culturas, sobre todo en ciertas culturas. Es el sentido más denostado. Pero lo que es el sonido, incluso la vista, produce muchos elementos para poder nombrar. Entonces, bueno, podemos reproducir el sonido de una manera aproximada. Eso es una cosa muy interesante. Les voy a recomendar, si al final de esta conferencia realmente se sienten como agradecidos y como curiosos, que busquen en internet diccionarios onomatopéyicos de animales internacionales, multilingües, porque no todos los animales hablan igual en todos los países. O sea, es fascinante. Si ustedes son ustedes maestros, están en un kinder o tienen una primaria, el día que no sepan qué hacer con los niños, les buscan un diccionario y entonces, ¿cómo hace la gallina? El gallo, ¿qué? Pero el francés te dice, ¡cocoroco! El japonés dice, ¡cocorico! Entonces dices, no, pues hablan idiomas, claro, hablan idiomas. Hay que aprender idiomas entre los animales. A la vez, vamos a descubrir, con los ejemplos que traigo, cómo establecemos comparaciones en algunos casos. En algunos casos nombramos cosas porque suenan parecido a otras cosas. Eso también es una cosa que ocurre. Y la metonimia en sí es el mismo hecho de la onomatopeya. Nombrar algo por una característica y no por sí mismo es una forma de metonimia. La metonimia, no sé si también se la explicaron en la escuela o no. La metonimia es un recurso expresivo por el cual se nombra al todo por la parte. La metonimia, por ejemplo, es hablar de... Hay movimiento de sables cuando se mueven las tropas, ¿no? Los sables no se mueven, son los que llevan los sables, pero es una metonimia. Pero bueno, lo típico, mira, viene el narices. Es una persona que tiene una nariz muy grande, por tanto le nombras por la nariz, porque todo el mundo le reconoce porque tiene una nariz muy grande. El nariz, viene el nariz. Es una especie de metonimia, pero no lo usen, es muy insultante. Bueno, vamos a empezar un poquito con el castellano, con el español, para entender un poquito. Todas estas palabras que ven aquí son onomatopéyicas, etimológicamente, es decir, en origen de su creación. Es tan onomatopéyico que si ustedes fueran hablantes de español y no hubieran visto nunca estas palabras, podrían saber a qué se refieren. Tic-tac, ¿qué es tic-tac? ¿Qué es el tic-tac? Es, en cierto modo, una reproducción del sonido, como dijimos antes. Cloquear.
hacer clock, pero clock, esto no suena clock, pero lo reproducimos como clock. El aullido, fíjense, la palabra aullido intenta reproducir el aullido. Rugir, rugir, piar, maullar, no hay muchas palabras, van a roncar, roncar. Bien, borbotón. Fíjense, borbotón es una imagen visual que tiene cierta sonoridad, sobre todo con el agua, pero es muy curioso porque se produce un fenómeno sinestésico. Sinestésico quiere decir que reproducimos ciertas sensaciones a partir de otras sensaciones. Sensaciones de tacto pueden reproducir sensaciones visuales. Por ejemplo, decir que un color es caliente. Los colores no tienen calor por sí. Eso es un ejemplo. Borbotón es una imagen visual, pero que lo asociamos también con un sonido. Tiene un sonido como visual, por eso es sinestésico. Tililar igual. Las estrellas tililan, brillan, pero también parpadean. O sea, como que tienen un brillo como... Y eso es visual, pero nos da una idea de ritmo. En cuanto hay algo visual que tiene un ritmo, culturalmente la lengua intenta expresarlo como un sonido, porque por general los sonidos tienen ritmo. Por eso se prefiere este tipo también de onomatopeyas para referirse a imágenes visuales rítmicas, con cierta repetición. Ronroneo, es como roncar, el kiriquí, que es el acto de cacarear, ¿no? También la palabra cacarear es una palabra onomatopéyica, y turbulento también tiene un sentido también como sinestésico, ¿no? Bien, vamos a empezar con el náhuatl, porque para eso hemos venido aquí, ¿no? Para conocer las onomatopeyas de la lengua náhuatl. Bueno, la lengua náhuatl es una lengua muy interesante por muchas razones. En principio, por su gran variedad de recursos expresivos que tiene, ¿eh? Y eso también varía mucho de ciertas regiones y ciertas épocas, pero tiene una gran cantidad de recursos expresivos. Y es una lengua, o es decir, son unos hablantes que han sido muy sensibles al hecho auditivo, al hecho acústico. Es más, incluso muchos recursos expresivos que la lengua ha generado para enfatizar, para hacer ver, aprovecha ciertos efectos sonoros que luego vamos a ver con el tema de las aliteraciones y que se basan sobre todo en el elemento que se llama de reduplicación, es decir, repetir una sílaba insistentemente, lo cual genera un efecto, diríamos, multiplicador. Sería algo parecido al uso en castellano del prefijo re. O sea, algo puede picar, pero repicar. Entonces ya como cuando repica ya como que tiene sonido. Bueno. Aquí empezamos un poco asquerosillos, ¿no? Con el pipí, el popó y la caca. Pero es así. Por ejemplo, son unas formas de reduplicación. Aquí hay que diferenciar en el tema de las raíces. O sea, puede haber palabras con estas dos sílabas y no ser iguales. Pero vamos a tomar los ejemplos que intentan intensificar con un sentido sonoro. La duplicación va a generar un sentido de ritmo, pero hay ciertos consonantes que nos van a hacer ver qué tipo de sonido es. En este caso, si se dan cuenta, hay una serie de consonantes que son la cha, la tza y la ka. Se usan mucho para marcar ritmos, intentando reproducir una sonoridad, como en castellano hablamos que pasa con co, ki, igual. Por ejemplo, en el caso de pipishawi, que tiene que ver igual que como pipishoa, con el sonido continuo que se produce cuando se derrama algo. Aquí, evidentemente, también quiero decir que estoy hablando de diferentes variantes de uso, incluso históricos, pero es muy interesante porque el sonido del grano cayendo se reproduce muy bien con la idea del pish, que también tiene que ver con piscar, ¿no? Pero hay mucho de pish. Entonces, pipish, no sé si cuando han oído el grano cae, hay como una idea ahí onomatopéyica de reproducción. Curiosamente luego pipitzoa, por ejemplo pipitzoa, con un sonido como más grave, quiere más ver con el sonido de roer. Se da cuenta que, como uno diría, bueno, está muy alejado del sonido, ¿no? Pero es que culturalmente no podemos tampoco decir con palabras esto. Entonces hace como una especie de aproximativo. Este es muy bonito. Pipica
en algunos sitios es como se denomina al gotear, al sonido de la gota. Y pica, y pica, y pica, y pica. Entonces la gota, el agua hace pipica. Bueno, pipihuía es el sonido del pollito. El piar es pipihuía, pero hace pipí con la boca. En el caso de popo es muy curioso porque la forma popo tiene como intentando reproducir situaciones de sonidos como más graves, menos agudos y como más perturbadores, menos suaves. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro lo vamos a tener en el caso de popolo. Popolo es curioso porque luego otras culturas tienen también como la misma idea, ¿no? ¿Alguien sabe lo que puede ser popolo? ¿Pero aquí? Perdió. Sí, puede ser el verbo popoloatla, popoloa, pero no va por ahí. Aquí está solito, la popolo. Popolo en principio es un sustantivo. ¿Sí? Por ahí. No se desarrolló, ¿sabes? Popolo, exacto. Es una mazorca que tiene como granitos así como sueltos. ¿No sirve también para hacer palomitas de maíz? Ajá. Ah, ahí estamos, ¿no? En inglés dicen popcorn, qué curioso. Los nahuas ya hablaban inglés antes que los ingleses. O sea, popolo es como, digamos, maíz palomitero o la mazorca con el grano, pero se dan cuenta que es el pop, ¿no? La explosión. Es como pasa con el verbo hueponi, 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 ¿no? En un sentido, visualmente, sea un onomatopéyico, genera la sensación de lo que está describiendo. También esa es la cuestión que veremos con la literación. La forma popo tiene también mucho que ver con el cocimiento, con la coctura, lo cocido. Entonces, como estamos viendo esa especie como de lo que transmitimos en español con borbotón. Cuando algo está hirviendo está borboteando. Es la idea de la burbuja, algo que va en un momento dado a explosionar. Tiene mucho que ver con la musicalidad. Cacalot, por ejemplo, es un cuervo. Ahora vamos a entrar en los animales que es caracterizados por el sonido. Cacalot, incluso a lo mejor le suena como la cacalaca o calaca, o cacacali, es una forma de cuervo, pero ya estamos viendo un recurso muy concurrente que es nombrar al ave no por su forma, no por su color, no por su preciosidad, sino por cómo es su canto. Bien, por ejemplo, si buscamos textos históricos, en este caso la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, que como todos saben ustedes, pues es la versión abreviada y resumida en español de lo que es el Códice Florentino, que está en náhuatl, pues encontramos, por ejemplo, esta información muy curiosa, ¿no? Hay una ave que se llama popocales y vive en las montañas. Tiene este nombre porque canta diciendo popocales a la puesta del sol, y antes que sale canta diciendo popocales, y a la puesta del sol, y antes que sale canta diciendo popocales. O en las barrancas en las provincias de Tostlan y Catemaco. Bueno, lo comentaba porque esta referencia hace una gran referencia a un ave que está en Veracruz. No me pregunten qué ave es porque las identificaciones pasado el tiempo no están claras, pero la zona de Tostlan, no sé si reconocen la palabra originaria, es Tustla. Ya lo de Tustla y Catemaco, o sea, es Tustla, y en Catemaco está este ave que los nahuas de allá querían reconocer, que decían popocales, popocales, cada vez que amanecía. Interesante, ¿no? O sea, es como si al gallo le hubiéramos llamado el kikiriki, o el kiriki, o al perro le decimos el guau guau. Y es lo que lo hacemos, ¿no? Pero es como para niños, ¿no? Para que empiece a entender lo que significan las palabras como recurso. El huactli, lo he puesto en náhuatl moderno para que reconozcan la forma, porque lo escriben con O en este texto. El huactli o huactón, fíjense lo que dice. Teníale por bueno cuando cantaba como quien ríe, porque entonces parecía que decía yeccan, yeccan, que quiere decir buen tiempo, buen tiempo. Cuando de esta manera cantaba no tenían sospecha que vendría ningún mal. Aquí es un fenómeno diferente. Reproducimos la onomatopeya, pero
del trino, del canto, pero le asignamos un valor semántico. Tiene un significado, son palabras. O sea, es que el ave me habla, y me habla en mi idioma, y lo habla perfectamente. Luego voy a poner un ejemplo de cómo nos va a hablar un ave. En el fondo es proyectiva, que lo que intenta es, en este caso, revalorar la función del ave. Muchas de las aves lo que hacen son anuncian, auguran. ¿Y cómo lo hacen? Con la palabra. Eso es una cosa que vamos a hablar de la cosmovisión del sonido, porque vamos a ver que hay una cosa muy diferente en relación con el español del mundo occidental. Otra cosa, ¿saben por qué se llama huactli? Porque hace huac, 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 huac. Es un ave como pato. O sea, tiene ese sonido. Es una garza. Una garza, pero como animal acuático, pues tiene este sonido que asociamos mucho con los animales acuáticos. Entonces lo dicen, el huactli se llama huactli porque hace huac, huac, que es como si dijera cuac, cuac, pero es una forma de verlo, ¿no? De escucharlo. Algunas comunidades nahuas, este ave le llaman chic chic, pero evidentemente chic chic está intentando reducir el chic 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 chic, es el chic chic, pero a la hora de escribirlo hasta parecería un adjetivo, porque acaba en K, en nick, y entonces a los lingüistas nos vuelve locos, porque vamos a buscar la raíz etimológica cuando nos damos cuenta que es una onomatopeya. Y me ha pasado con varias palabras. Consulté a un colega mío y me dejó alucinado, como decimos allá en mi tierra, porque, por ejemplo, yo no sabía el acuatactli, que uno diría, pues acuatactli, el padre de no sé. No, se llama acuatactli porque hace acuatá, 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 acuatactli. O sea, más fácil no puede ser. Entonces, aquí yo lo que voy es que a veces los lingüistas necesitan hacer una especie como de trabajo de campo, es decir, antes de imaginarse, hay diccionarios y diccionarios, pues a veces son cosas más sencillas, ¿no? Es como si a mí me preguntan de qué palabra latina viene berrear. Pues berrear viene de berrear, ¿no? Se acabó. Quizás la etimología, el sonido viene de otro idioma, ¿no? Como en el caso de bomba, que viene a lo mejor del inglés, de boom, ¿no? Pero bueno, viene de ahí. Les cuento, en muchas culturas, el arte de adivinar es muy interesante porque siempre lo asociamos con que se ven imágenes en algún soporte, ¿no? En muchas culturas la adivinación se basa en signos, en señales. Las señales a veces son visuales, ¿no? o dinámicas. Puede caer una piedra por un lado que no debería de haber caído, puede venir un ave volando por un lado que no tenía tampoco que venir, puede que el ave sea blanca, sea negra, tiene un significado. Eso en todas las partes del mundo. Ahora, es muy interesante porque hay una especie de augurios que tienen que ver con lo que oyes. ¿Alguna vez no han oído ustedes pronunciar a alguien una palabra y nunca le han visto quién pronunció la palabra? A lo mejor alguien cruzó la calle y oyó cuidado. ¿Quién dijo cuidado? ¿Quién me avisó? Aguas, ¿no? Ah, esa señora de allá arriba, ¿no? Pero a veces oímos palabras sin sentido, ¿no? A lo mejor podemos oír cocina. A veces este fenómeno, que tiene que ver con sonidos, con otorgar, es lo que decimos como lo lexicalizamos, lo hacemos palabra. A veces ocurre cuando escuchamos canciones en otros idiomas. Hay una famosa canción que es Hotel California, no sé aquí, pero que dice un chinito pescando. ¿Han oído el chinito pescando? El chinito pecando. Sí. Pecando, bueno, en España somos mejor, más bien pensados, ¿no? El chinito está pescando. Entonces ocurre eso, a veces tenemos sonidos, de repente dicen algo, pero les otorgamos un valor, en este caso como aviso. Bien, ¿se han dado cuenta? Cuando el sonido es más continuado, necesitamos sentirlo como una frase. Es una frase. Está diciendo algo. Lo que pasa es que te tienen que enseñar a entender el lenguaje de los animales, que en muchas culturas se toma como el momento en el que el hombre pierde la inocencia, ¿no? Cuando de repente ya no entendemos a los animales, porque los animales parece como que algo dicen, ¿no? Y no entre ellos solos, sino que nos dicen cosas. Quien tiene perro lo sabe. Quien tiene gallo, que tiene gallo, gato también. Entonces, aquí hay una frase, no sé si la repetimos, sí, a ver si le entienda bien. Son dos palabras. Y la frase que dice es esta. Sin soquilla no te conir. Sin soquilla no te conir. Que lo que está diciendo es, le huele a huevo por el trasero a mi ahijado. Mi ahijado.
¿Qué está diciendo este pajarito? Este pajarito, ¿no? se entiende que canta cuando dice cerca una serpiente. Entonces le está diciendo a la persona que le considera ahijado, ten cuidado que por detrás huele a huevo, la serpiente. Nosotros no tenemos palabra, esto también es olfativo, para calificar al olor del huevo cocinado. Pero, ¿cómo dices en castellano? El olor del huevo, el olor del huevo. No, porque dije, el huevo podrido, dice, no, el huevo no se está cocinando, está bueno. Seguro que el olor de la serpiente, no. Entonces, hace una analogía o compara con el olor de la serpiente. Pero la cuestión es que cuando yo oiga eso, el pajarito me está avisando, por aquí hay una serpiente, mira por detrás, mira por detrás. Pero para poderlo recordar o saber, tengo que entender qué me está diciendo, porque el pajarito no puede hablar como yo, igual que yo no puedo hablar como él. Entonces me está diciendo como puede, habla náhuatl como puede. Nosotros cuando queremos saber qué sonido hace un animal, preguntamos qué hace. En náhuatl es simplemente qué habla. Los animales hablan. Entonces, los animales lloran, los animales gritan, los animales hablan y los animales cantan. Esto facilita cierta concepción de que yo puedo llegar a entenderme con ellos. Porque hay una comparación con el sonido humano, en el caso de bramar o de balar. Podemos también pensar, cuando decimos que un animal choca, decir, está llorando, tiene una emoción. Algo le está doliendo, ¿no? Entonces tiene un sentido también muy expresivo. La literación, no sé si alguien les explicó lo que es la literación en la literatura, pero es la idea de crear un efecto sonoro a través del lenguaje para generar cierta sensación o intensificar cierto significado. A veces tiene un sentido lúdico. Leche, la leche. Leche, la leche. Ahí usamos el sonido che. Imaginen un argentino. Che, leche, la leche. Che, leche, la leche. O, como muy poético, el silencio susurrante de las sombrías noches. ¡Ah, qué bonito habla!, ¿no? Bueno. En náhuatl también ocurre lo mismo. Aquí les pongo ejemplos de viejos cantos y narraciones. Por ejemplo, en este caso, donde habla del paso de las tropas españolas durante la conquista, los describe de esta manera: Cocoyoleque, Cocoyoleque, Coyoltihuitzec, Huizqui, Saxamaca, Incoyoli, Tlaxamaca, Incoyoli. Aquí la literación tiene que ver con el coco, cocoque, cocoque, cocotza. Está repitiendo la imagen sensorial, como también resalta mucho Patrick Johansson, de el ruido que producen las armaduras, lo que llevan los caballos, las riendas, los estribos. Como está haciendo alusiones a lo que es el cascabel, está dándole una musicalidad. Para ellos es como hay un ritmo en el desfile y entonces están intentando reproducir esa sensación. Entonces aquí hay un uso muy, digamos, elegante, refinado, pero muy intencionado. Bien, este es un canto. Aquí, por ejemplo, es la cuestión del cantor. Por ejemplo, ik umpa waltemo ikuikat, umpa nikakia, nikuikanit. Aquí, la idea del canto, curiosamente, el canto es kuikat, kuikani es el cantor, o kuikanit, aquí es una licencia que utiliza, pero está haciendo ver como que el canto es kuikak, suena así con un ritmo, introduce el elemento rítmico. El siguiente. Esta que me encanta es precisamente lo que les decía, el uso de tza, del sonido tza, 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 para dar a entender en este caso el sonido, por ejemplo, de, creo que era pipitza, bueno, pipitza, que es soplar un instrumento, por ejemplo una flauta o una trompa, pero hay un sonido, ahora no me acuerdo si era pipzoa, que está reproduciendo el sonido, el pipis. Hay un sonido para decir el chipi chipi, la llovizna leve. Bueno, aquí es parecido. Si yo digo Oninsante ignomati tlachinolmilini teuchtlicosawi, akashochit itzawatzetzetliwi, ibatzatzatzeliwi. Les explico porque es una metáfora muy interesante. Está describiendo una batalla. Entonces van los guerreros ataviados con plumas y cuando caen muertos le parece como si estuviera lloviendo rocío, con esa lentitud, pero esa parsimonia, pero esa inevitabilidad de tocar el suelo. Entonces es como que hacen como digamos zas, 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 zas. Y que luego también emplea la reduplicación en el otro verbo, timana, como que timana, van rebotando sus cuerpos. Entonces, si se dan cuenta,
Este uso intencionado implica una conciencia muy clara del efecto sonoro, pero también de cómo estamos codificando los sonidos a través de fonemas y palabras. Bueno, creo que aquí vamos a dejar ya. Sí, cierra para. Muchas gracias y les agradezco. Interesante, ¿verdad? Ahora te invitamos a responder el cuestionario. Si tienes dudas, puedes volver a ver el video cuando gustes. Y no olvides revisar el archivo de conceptos generales en el capítulo correspondiente, así como los materiales complementarios. Los foros de retroalimentación están abiertos para la reflexión colectiva.